Buenas tardes. Nosotros vamos a exponerles el modelo de las 7 S de McKinsey. Mi nombre es Juliet Villamil Forero. Mi nombre es Angélica Puerto Amada. Mi nombre es Andrés David Payome Romero. Bueno, el modelo de las 7 S de McKinsey. Bueno, este modelo reúne 7 factores básicos para el funcionamiento adecuado de una organización. Este modelo fue propuesto en 1980 por medio del libro En busca de la excelencia de la firma McKinsey Company, con ayuda de Tom Peters y Robert Waterman, los cuales eran pues los consultores de este tiempo en esta compañía. Esta compañía es una de las consultoras estratégicas más importantes del mundo. Esta consultora planteó que el éxito en la estrategia empresarial dependía de estos 7 elementos, los cuales empiezan todos con la letra S en inglés, por ende se denomina el modelo de las 7 S. Bueno, a continuación se muestra este modelo en el cual se ve evidenciado que estos factores se relacionan entre sí. Por este motivo, si uno de los factores varía, los demás factores también van a variar. Por eso también es importante que la totalidad de los factores, para que una estrategia sea válida y tenga un efecto beneficioso en la organización, estén y vayan unidos. Estos se dividen en dos, son los hard y los core. Los elementos hard son los elementos duros y son aquellos que dependen directamente de la dirección de la empresa. Son muy difíciles de cambiarlos y además se dividen en 3, que son estrategia, estructura y sistemas. Y los elementos core, que son los mismos soft, son aquellos que son los más difíciles de definir, puesto que son menos tangibles y más influenciados por la cultura. Bueno, la estrategia se refiere en qué manera o cómo se organizan y enfocan los recursos de la organización para lograr conseguir los objetivos planeados. La empresa debe hacerse unos cuestionamientos o autoanálisis sobre cómo o en qué consiste la estrategia que manejan, de qué forma piensan usar los recursos y capacidades para alcanzar los objetivos, saber qué los hace diferentes, cómo se adaptan a los cambios del mercado y de qué forma compiten. Un ejemplo de un artículo que publicó la revista Dinero de Bavaria, habló la vicepresidenta de Mercadeo, donde explicaba que del 100% de los recursos destinados para el mercadeo, 60% eran para los medios tradicionales, como la televisión, la radio, los periódicos, las vallas publicitarias, se le dedicaba el 60%, y el 40% a los no tradicionales, que eran las llamadas, los correos electrónicos, las redes sociales, y ellos se tuvieron que adaptar a esos cambios que se presentaron. Ahorita es al contrario, porque el 60% es para los medios no tradicionales y el 40% son para los medios tradicionales. Bueno, la estructura. Básicamente la estructura define en la que está dividida la organización, tanto jerárquicamente como la manera en que se reparten las tareas y la autoridad. Además, es un mecanismo facilitador para que la empresa logre sus objetivos. La organización debe saber cuántos procesos hay, cómo se definen las jerarquías, los responsables y las autoridades, de qué forma está estructurada los recursos, como la maquinaria, los materiales, las personas, el tiempo, el dinero, y cómo se establecen los flujos de comunicación, si son de forma ascendente o descendente. Lo que quiere decir que si las órdenes vienen directamente desde la gerencia hacia abajo o viceversa. Bueno, los sistemas son todos los procedimientos y procesos necesarios para desarrollar la estrategia, ya sean formales e informales,
Estos deben estar alineados con la estrategia para poder alcanzarlo. Para eso hay que saber cuáles son los sistemas que utiliza la organización, como los sistemas contables, financieros, comerciales o documentales. Cuáles son los chequeos y controles que se le aplican a estos sistemas, de qué manera o forma se realiza el seguimiento y evaluación en estos sistemas. Bueno, el siguiente elemento son los staff, que son el personal de la empresa. Estas son las personas que conforman la empresa y se encargan de ejecutar toda la estrategia de la misma. En este contexto, es primordial que los recursos humanos estén orientados hacia una estrategia. Las características de las personas y la política del personal, el modo en que se selecciona, la forma en que se evalúa y se retribuye. Esto, como un ejemplo evidenciado en las organizaciones, es una pregunta: ¿en qué posiciones o especialidades están representados en la empresa? ¿Qué puestos de trabajo necesitan ser reemplazados o alcanzar si se quieren nuevas incorporaciones? ¿Y a qué espacios hay en las competencias requeridas? Los skills son las habilidades o competencias. Estas son las capacidades de la empresa, a lo que Michael Porter llamaría sus competencias centrales, a lo que la empresa la hace mejor. Las competencias son las capacidades de las personas y de la organización misma como un todo, sus procedimientos, sus sistemas y en general todas sus prácticas en gestión. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores habilidades que representan la empresa? ¿Existe alguna debilidad o vacante en las habilidades del equipo? ¿O por qué funcionan bien los equipos o por qué funcionan mal los equipos? Los style o la cultura, estos son el estilo de liderazgo, el estilo de gestión que más se valora, las pautas de comportamiento de la organización, las normas escritas y las no escritas. Es la forma en la que la alta dirección se comporta y por lo tanto establece el modelo a seguir. La tesis a fondo en las acciones relevantes, incluso las simbólicas. Por ejemplo, participa la dirección de las actividades de la empresa. Esto es participativo o liderazgo. Los trabajadores son competitivos y cooperativos. Los valores compartidos son los grandes valores que son compartidos por todas en la organización. Las aspiraciones colectivas equivalen a un concepto de misión y son los valores que comparten todos los miembros de la empresa y que traduce a la estrategia en metas, uniendo a la organización en el logro de los objetivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuál es la cultura de la organización? ¿O qué tan fuertes son los valores? Según Francisco López, él dice que a pesar de que son 7 S, estas se pueden sintetizar en 5, donde las soft vendrían siendo clientes y valores. Es importante saber que el análisis que se haga entre un equipo multidisciplinario, es decir, que el estudio se tiene que hacer entre los mismos miembros de la dirección y las personas que conozcan los procesos, pues, para optimizar los resultados. Por otra parte, también para generar eficiencia en la organización por medio de las 7 S, es importante tener en cuenta que esto no es una estructura piramidal, sino más bien una red de relaciones. Por ende, es posible realizar procesos no es posible realizar procesos en una si no se han hecho ajustes en otra. Y finalmente, esto es una herramienta de diagnóstico para entender en las organizaciones para entender qué organizaciones son ineficientes y para poder identificar los problemas que se enfrentan y cómo poderlos resolver. Muchas gracias.